Hola, buenas noches, diversos y neurotípicos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? En esta ocasión, sí, no es obvio, se los comentamos, el programa no es en vivo. Entonces, decidimos grabar este programa porque tal vez así nos desviemos menos del tema. Y aparte de desviarnos menos del tema, nos hemos dado cuenta que cuando no grabamos en vivo, podemos tener una mayor interacción porque pues se está transmitiendo esta grabación, pero nosotras dos estamos aquí al pendiente de los comentarios y podemos interactuar más con ustedes. Entonces, vamos a optar por, en medida de lo posible, tratar de sacar nuestras cápsulas así. Y obvio también tenemos el punto especial que sea así y es para que Royce ponga su toque mágico de los memes. Oigan, sí, tienen que ver las transmisiones en YouTube. Obviamente en los en vivos no se puede ver, pero nuestro staff, nuestro gran staff, que es Royce, De seguro iba a la aparecer verdad su es cara que también como sí, la vez pasada por acá. sí, es le mete bastante a los memes en los de YouTube, así que los invitamos a verlos por allá. Pero bueno, nos presentamos, mi colega, la psicóloga Ana, y yo, su servidora, Bianca Camacho, la psiquiatra. Este, pues les damos la bienvenida a este tema el día de hoy, con la A este su cercanía podcast. de... Pásele. ¿eh? A este Con, su podcast. con la cercanía al podcast, ¿verdad? El podcast del día de hoy, a su podcast del día de hoy. El tema de hoy es... pues usamos la cercanía del Día de las Madres para hablar de madres narcisistas, pero es importante que sepan que ambos padres pueden ser narcisistas, mamá o papá, ¿no? Entonces, ¿qué sigue? Pues invitarles a que aprovechen a darle like a este video, a compartir, síganos en nuestras redes sociales. Porfi, compartan el proyecto, realmente nos va a ayudar mucho a crecer. Nosotros tenemos otros proyectos, aparte del podcast, también ligados en temas de salud mental y pues pueden apoyarnos solo con el mágico movimiento de sus deditos. Y dicho esto, vamos a comenzar. Como luego nos íbamos mucho de tema, la vez pasada retomamos así como una dinámica entre Bianca y yo de hacernos preguntitas y creo que fue satisfactorio, entonces la vamos a repetir. Vóytelas yo primero, ¿no? Para abrir tema. Te toca. Recio, recio. A ver, Bianca, hay que aclarar como algunas cositas y a mí me gusta mucho como contextualizar desde el principio. Cuando nosotros estamos hablando de madres, ya sabemos, no madres o padres, pero madres narcisistas, se hace referencia directamente al trastorno narcisista de la personalidad o este término de madres narcisistas hace alusión a una clasificación distinta donde, no sé, podemos encontrar las patologías. No, se habla de las personas, un trastorno, la persona que financia, ¿no? Entonces, a personas con rasgos que dieron crianza um, eh, infiltrada por alguno de los comportamientos que vamos a hablar el día de hoy, pero la realidad es que estamos hablando del trastorno narcisista de la persona. Ahora, es un trastorno que no lo vemos con frecuencia porque no piden ayuda, ¿no? Entonces, no es como que no haya muchos, las estadísticas alrededor del trastorno no son confiables porque no son personas que acudan a pedir ayuda. Entonces, para que no vayamos a irnos como por pues las creencias o los prejuicios que hay alrededor del trastorno, de manera muy breve les voy a decir qué implica, ¿no? Lo primero y más importante, el trastorno de los trastornos de personalidad en general, sí es muy importante que para diagnosticarlos tengamos una evaluación muy minuciosa, porque justo hoy estaba evaluando una paciente que le decían que tenía un diagnóstico, pero tenía otro. El punto es que es muy importante que sepamos los tratamientos que les voy a enlistar el día de hoy no puedan ser motivo de, más bien, la consecuencia de algún otro trastorno psiquiátrico. Por ende,
en la medida de lo posible. Si ustedes tienen otra cosa, no sé, depresión, en teoría la depresión tiene que estar estable antes de poder evaluar, ¿no? Porque estamos hablando de patrones inflexibles de conducta y de pensamiento. En general los trastornos de personalidad van a hacer eso, entonces van a traer muchos problemas alrededor de las relaciones sociales. ¿Qué es? Bueno, el nombre nos dice mucho, es una fantasía de grandiosidad, una necesidad constante de admiración y una falta de empatía por los demás, ¿no? En términos muy generales. Y esto se va a ver en la grandiosidad, ¿no? El hecho de sentirse superiores a los demás, van a exagerar incluso sus logros, no quiere decir que no sean personas con logros, pero los que tengan los van así como a maximizarlos y a contárselos a todo mundo. Se van a estar como muy pendientes, su vida va a estar centrada en lograr belleza, dinero, éxito, algún amor, alguna idea, pero todo muy engrandecido. Creen ser especiales o ellos sienten que solo pueden estar con personas que sean igual de especiales que ellos. Van a demandar una admiración excesiva de los demás. Oye, ¿quién es ese guapo? Hola, emergencias. Hay un tipo guapo en mi casa. Aguarde. Cancélelo todo. Solo soy yo. ¡Me vuelves loco! Sienten que tienen derecho a absolutamente todo, o sea que ellos pueden incluso faltar a las reglas, hacer lo que ellos quieran y que no va a haber ninguna consecuencia, ¿no? A sus actos. Tienen como esta creencia, ¿no? De tener un trato especial. Así es, ¿no? Como si tuvieran algún privilegio, ¿no? Obviamente no hay empatía, o sea, lo que hagan, lo que sus conductas mermen en las otras personas, les es completamente indiferente, no les importa e incluso pueden pasar por encima de ellas para conseguir lo que quieren. ¡No! ¡Perdí el estilo! Lo lamento, pero hizo que el emperador perdiera el estilo. Suelen ser explotadores con los demás, se van a aprovechar de ellos para lograr sus cosas, sienten mucha envidia por lo que tienen los demás. Obviamente, si en algún punto perciben que alguien es ligeramente mejor que él en algo, con algún estatus más alto o ha logrado más cosas, les va a generar mucha molestia y obviamente van a ser muy arrogantes y van a tratar de ser muy dominantes con quien les rodea. Esto se los digo, además de que es importante tener claro que la base es un trastorno de estas características. Vamos a entender por qué el comportamiento en la crianza tiene ciertas conductas basado en estos criterios diagnósticos. Ahorita que estás como generalizando estas características y compartiendo, recordé que ahorita está como muy de boga este post de qué se le regala a una mamá que ha minimizado tus logros siempre, qué se le regala a una mamá que te ha violentado, que te ha ignorado, ¿no? Entonces, yo creo que aquí quizás muchos pueden tal vez identificar algunas de estas características en alguno de sus padres, en sus madres. Tal vez alguna persona que nos escuche diga, ay, sí me empata, difícilmente, quién sabe, ¿no? Por los mismos rasgos de personalidad, pero agua con los autodiagnósticos. Esta no es una finalidad de que, ay, sí, ya le sé, yo me voy a diagnosticar y luego vas a ir ahí por el mundo diciendo, tú tienes una madre narcisista, porque lo vi en el podcast de Neurodivergentes. No, por favor, o sea, escuchar este podcast tampoco los hace expertos en el tema, ¿eh? Así que aguas ahí. Quería decirlo porque luego uno se va, la verdad, uno escucha y dice, ay, sí soy, y lo asume de volata. Sí, no, esto es para que ustedes conozcan que hay allá afuera y sepan que hay veces, bueno, si como que me lleva, tengo la espinita, pues mejor pido ayuda con un profesional, ¿no? Es más que nada como una manera de detectar cosas que a veces tenemos muy normalizadas y en la torre, ¿no?
no tendría por qué ser así. Y pueden solicitar ayuda a ver si es cierto, ¿no? Si es cierto que lo que escuché me checa como yo creo. Entonces, Ana, ahorita que decías esa parte de qué le regalo a la mamá que de tanto me lastimó, en tu consulta hablábamos de que es difícil que pidan ayuda a este tipo de pacientes, pero en tu consulta, ¿qué es más común? ¿Que lleguen pacientes de estas características o que lleguen los hijos de personas de estas características? Pues la verdad, como trabajo con víctimas, o sea, se supone que también podemos trabajar con agresores, pero difícilmente un agresor en general nos llega a consulta. Por ejemplo, ahorita de la cartelera de pacientes, por decirlo de alguna forma, tenemos a tres posibles agresores, ¿no? Tenemos una persona con un trastorno narcisista de la personalidad, sin embargo, no es mamá, no es papá, y curiosamente cumple esta cuestión de cuando una persona regularmente va a terapia, no va por el trastorno de personalidad per se, va por un problema clínico, se hace depresión, se hace ansiedad, y luego cuando ese problema se resuelve o cuando disminuye la sintomatología, empiezas como también a corroborar hipótesis y teorías, ¿no? Como a checar qué esquemas tenía, el tipo de creencias más fuertes, cuáles fueron sus creencias disfuncionales, cómo es con las otras personas, qué tan empático es, y pues ahí ya le cachamos, ¿no? El diagnóstico. Sin embargo, hay resistencia siempre a trabajar con esta persona, ¿no? Con estas personalidades. Así que frecuente no es. Trabajar con víctimas de este tipo, uy, sí, yo creo que quizás de un 15% podría ser de mis pacientes, de un 15 al 20, han sido víctimas de padres narcisistas. Pues es bastante alto, ¿no? Es bastante alto. Es bastante común y es muy triste. Viniendo sobre todo hablábamos en alguna de los otros podcasts, que hablando de un padre, la cultura, por lo menos la cultura mexicana tiene a la madre muy idealizada. Por ende, no se esperan este tipo de comportamientos y eso termina generando mucha culpa en los hijos, ¿no? Y después también mucho dolor de por qué a mí, ¿no? O sea, entonces eso genera mucho malestar. Esas son de las preguntas más frecuentes. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me tratan de esta forma? No entiendo. Y siempre es esta cuestión de, sí, le digo a mis pacientes, mira, aquí hay una cuestión cultural en temas de familia. Se le implanta una etiqueta a la familia, se connota como es que son las bases, es tu todo, son tus protectores. Y entonces, cuando tú no obtienes de tu familia estas conductas ligadas como a ese deber ser, te afecta, te quiebra también emocionalmente. Y pues es inherente el no pensar el por qué, y este por qué les agobia muchísimo, ¿no? Algo de lo que les digo, que pues varía a las personas, no es como un comentario genérico porque no a todos los pacientes se les puede hablar de la misma manera, hay que particularizar en sesiones, ¿no? Pero sí algo que trato de fomentar es que esos porqués que solo resuelve la otra persona, no los puedes contestar tú. Y claro que pueden venir, no, pero pues ahí está la dinámica de la silla vacía, hay ejercicios de catarsis, hay autodiálogo, o sea, sí, pero de todas formas no es un porqué genuinamente real y puede existir en algunos pacientes que estas técnicas no sean suficientes porque quieren escuchar el porqué de la otra persona. Entonces yo les digo, mira, una persona te puede decir lo que sea y puede no ser cierto, puede mentir en su comentario. Y les pongo un ejemplo, la verdad, me das chance así de contarlo súper random. Dale. Les pongo un ejemplo de un gansito. Les digo, mira, tenemos a Pedro y tenemos a José. Pedro es el hermano mayor y Pedro compró un gansito y lo dejó en el congelador, pero a Pedro no le gusta el chocolate. Y entonces José le dice, oye, regálame ese gansito. Y Pedro le dice, claro que te lo voy a dar, pero tienes que ser mi esclavo estos 3 días. Entonces, José va y le lava los trastes cuando le toca a Pedro, levanta los platos, hace todo lo que le corresponde, ¿no? Pero entonces, una amiga de Pedro
y le dice, oye, dame ese gansito. Sí, claro, llévatelo. Y se lo da. Él nunca, jamás pensó realmente en dárselo a su hermano. Solamente quería usarlo y divertirse con él, pero no se lo va a decir. Entonces, como trata de quedar bien también con mamá, cuando José le dice a su mamá, mamá le comenta, ay, pero de seguro lo hizo porque su amiga se lo pidió, ni modo que se lo negara, ahí te va a comprar otro. Si se lo pregunta a sus amigos, depende la percepción que tengan los amigos de su hermano, lo que le van a decir. Si un amigo piensa que su hermano es top, también le va a decir, ay, no lo hizo a propósito. Si un amigo piensa que su hermano es un infeliz, le va a decir, oye, lo hizo a propósito, te está usando, date cuenta. Y cuando va y le pregunta directamente a Pedro, Pedro dice, no le puedo decir que en verdad lo estoy usando porque ya no va a funcionar, ya no lo voy a poder usar a mi gusto. Entonces lo manipula y le va a decir, no, hermanito, yo te lo quería dar, eso era para ti. Pero pues, ¿cómo se lo voy a negar a la otra persona? No te preocupes, te compro otro. Y probablemente sí le va a comprar otro gansito, pero no porque genuinamente quiera tener bien a su hermano, sino porque lo quiere tener enganchado. Y entonces muchas veces llevo a ese análisis del por qué cuando queremos obtener las respuestas en otras personas, pueden no ser tan funcionales. Y a veces hay pacientes que dicen, es que yo necesito ese por qué para ser feliz, para estar lleno. Y yo, pues, aguas ahí, porque si estás poniendo tu felicidad en las manos o en las respuestas de otra persona, corres el riesgo de que esa otra persona se la lleve y no te la dé. Entonces hay que centrar, ¿no? Y trabajar directamente con ellos. Y bueno, ese es un ejemplo que yo trabajo. No sé, ahí ustedes pueden aquí comentar qué opinan, si lo ven muy cruel, disculpen, ya les dije que no lo aplico con todos, también ahí voy checando, ¿no? Cómo es. Obviamente para otros pacientes, técnicas de catarsis o técnicas de esta cuestión derivadas, por ejemplo, de la gestal como la silla vacía, pueden ser muy funcionales, pero no para todos, realmente no para todos. ¿Qué opinas, Bianca? Claro, y hablando justamente de lo que decíamos, no son personas que vayan a reconocer su error. No, aunque tuvieran sí te voy a decir por qué, no te van a decir otra cosa más que algo que te haga sentir peor. ¿No? Porque ahorita vamos a hablar un poquito de con los comportamientos dentro de la crianza que llegan a tener estas madres o padres. Entonces, aunque tuvieras la oportunidad de escucharlo, no, o sea, la realidad es que te va a decir porque fuiste un mal hijo, porque, no sé, menos la verdad. Te lo voltean hacia ti, o sea, y ellos, yo nada, tú te lo ganaste, tú te lo mereces, y luego agregan un peso, una carga psíquica tremenda en las personas, porque dicen, es que si mi mamá no me quiere, pues es porque yo no soy merecedora de su amor, quizás, ¿no? Y entonces esto trae otras cositas. Y justo ahí, pues podemos enlazarlo con la siguiente pregunta, porque así también podemos dar paso a esta cuestión de la crianza. Bianca, ¿cuáles? A ver, mientras aquí estén comentando, ya vamos a estar contestando. No se olviden de compartir, seguirnos en todas las redes sociales, disfrutar de los memes de aquí del buen Royce. Pero vamos a aterrizar con la pregunta: ¿cuáles son las consecuencias psicopatológicas que generan las madres narcisistas en sus hijos o hijas? Antes de llegar a eso, para que sepan por qué pasa tal cosa, les voy a decir cuáles son las conductas que llega a haber en la crianza de los padres o madres narcisistas, para que podamos entender un poco mejor de dónde vienen las consecuencias, ¿no? Una de las cosas que hacen es generar sentimientos de culpa, ¿no? Entonces, son los típicos papás que yo todavía que te di un techo, te alimenté, te vestí, no sabes cuánto me he sacrificado, entonces ya hacen que te sientas culpable, ¿no? Y yo que te cargué en mi vientre con dolor y cansancio, ahora soy una carga. Es como te están haciendo un favor y eso pues implica un abuso emocional, porque pues ¿quién te pidió, verdad? Alguien hizo un comentario la vez pasada muy gracioso, pero la realidad es que los hijos no piden hacer y que esta obligación, tú los tuviste, pues te haces cargo de eso, es parte de eso, es lo mínimo indispensable, ¿no? Que tiene que hacer un papá, o sea, no es lo mínimo que se espera, que no lo mate, y aún así pasa, ¿no?
Entonces es una de las cosas que sucede. La otra, condicionan el amor a lo que ellos quieran. Estamos hablando que son personas que requieren sentirse engrandecidos, requieren que los admiren, requieren un montón de cosas y te las van a exigir a ti como su hijo. Y a partir de eso te van a dar amor, si es que. Y el amor obviamente puede ser muy vacío. Entonces te van a mostrar amor y afecto cuando hagas las cosas que ellos quieren como lo quieren. Si no, no te lo van a dar. Entonces, pues vas a creer pensando que el amor funciona así. Una característica muy importante. No funciona así, amigos. Así. No es incondicional, pero tampoco es de solo cuando me hagas lo que yo quiero te voy a querer. Claro. Perdón, Bianca, continúa. No tienen límites entre ellos y sus hijos, ¿no? Los bebés, por ejemplo, no saben que son un ente ajeno a su mami, ¿no? Los bebés creen que son parte de su mamá. Pasa con estas personas, tienen conductas infantilizadas y ellos, sus hijos, como extensión de ellos mismos. Por ende, si sus hijos no son grandiosos, ellos creen que tengan que ser, los van a rechazar, ¿no? Los van a maltratar, los ven como su propiedad, no los ven como un ser humano que merece respeto, que merece amor, que merece privacidad, no. AJ, respeto tu privacidad tocando la puerta, pero reafirmo mi autoridad como madre entrando de todos modos. Los ven como tú eres mío, me perteneces y pues tienes que cumplir mis estándares, ¿no? Mis expectativas, exactamente, no importa qué tan irreales sean y que realmente no están basadas en tus deseos y en tus necesidades, sino solo en las mías. Entonces, estamos hablando que ya no se cumplen necesidades básicas. Y ojito, también quisiera hacer como un paréntesis, ojo a las personas que nos están escuchando en esta parte, porque es muy común, no solamente en padres con un trastorno narcisista, es muy común tener este pensamiento de que hay que cumplir las expectativas de papá y de mamá o de otras personas, y no es cierto, las expectativas que otras personas ponen en ti, ese es problema de las otras personas. Tú trata de cumplir tus propias expectativas e incluso si no puedes cumplir tus propias expectativas, no seas tan duro contigo mismo, porque en ocasiones hasta nosotros nos idealizamos y en ocasiones nos salimos un poquito de la realidad y ya vamos con unas exigencias bien intensas con nosotros y hay que ser un poquito amables aquí, ¿no? Entonces, ojito ahí. Continúa bien. Claro. Son celosos, ¿no? Decíamos hace rato que hay envidia. Cuando se trata de una madre con hijas con una madre narcisista con sus hijas, cuando empiezan a crecer y se ven jóvenes, se ven bellas, es la típica mamá que, ay, parecemos hermanas, ¿no? Ay, me veo mejor que tú. Entonces van a competir. Trabaja ¿no? novio. Ajá. Ya sí. Así pasa. Entonces van a sentir celos de la juventud y belleza de sus hijas y pues obviamente las van a buscar menospreciar, ¿no? Van a tomar crédito por tus logros, son el típico papá de cuando quieren y en público, en privado no lo hacen, reconocen ante los demás el logro de sus hijos, ¿no? De, mira mi hijo lo que logró, porque no lo están reconociendo a su hijo, ¿no? Se están reconociendo ellos mismos y quieren recibir esa admiración de, no lo hubiera logrado sin ti, gracias a tu apoyo, bla, 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 ¿no? Hablamos de la falta de empatía, hablamos también de una necesidad de que sus hijos no crezcan y jamás sean independientes. Los narcisistas en general, sean padres o no, porque también hay parejas narcisistas. Pues, cualquiera que tenga un trastorno narcisista de personalidad va a tener un rol en la humanidad. Se van a alimentar, como ellos no hay empatía, no son capaces de amar casi, no van a tener esa como alimento emocional de los demás desde un punto de vista saludable. Entonces lo que van a hacer es drenar a los demás a través de sus reacciones emocionales. Entonces, las reacciones emocionales que generen en los demás, en este caso en sus hijos, para ellos son su alimento, su energía. Y obviamente las reacciones que impliquen sufrimiento son, ¿por qué? Porque eso les implica mucho control, ¿no?
Entonces, yo te hago sufrir, yo me siento re bien, porque eso significa que te puedo controlar y puedo hacer contigo lo que yo quiera, ¿no? Entonces, tratan de que sus hijos no sean independientes, nunca se vayan, son los típicos papás de, yo no sé por qué no te vas de la casa, y por atrás cuando te quieres ir, ay, pero ¿qué hice yo para merecer un hijo que me abandone, ¿no? Entonces, son en muchas ocasiones, si los hijos no aprenden a rebelarse, no se van de casa, ¿no? Van a todos lados con su mamá va a todos lados con ellos o ellas, o sea, no pueden. ¿Por qué? Porque la mamá se quedaría sin ese suministro emocional. No van a admitir nunca sus errores y sus rasgos negativos los van a proyectar en sus hijos, ¿no? Ellos son malvados, ellos son envidiosos, ellos son egoístas. Entonces, cuando su hijo no cumple sus expectativas, van a escupirle todas esas cosas que son ellos, van a destruir su autoestima, van a estar buscando constantemente causar drama de todo, ¿no? De cualquier cosa, por más chiquita que sea, la van a tratar de hacer grandota. ¿Por qué? Porque entre más intensa sea la emoción del otro, más van a tener de malestar. Más bien, más van a tener en ellos pues un alimento, ¿no? Yo soy grande, ¿no? Yo tengo este poder sobre otra persona. Ahora, esto es cuando uno de los padres es narcisista. Y uno puede decir, obviamente un padre narcisista se va a buscar un esposo o esposa dócil, ¿no? No pueden ser dos dominantes. Se buscan personas muy manipulables, muy, pues que cedan. Y puede parecer como que esta segunda persona, este segundo progenitor, pues es un inocente espectador de todo. Y no. Se les como piu, 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 piu. Recapitulando. Los monos facilitadores es el otro papá, ¿no? Pues decíamos, un narcisista va a necesitar una pareja a quien pueda controlar, a quien pueda someter y a quien, de hecho, esa es la primera persona de quien abusa antes de que lleguen los hijos. Cuando llegan los hijos, el papá o mamá que no es narcisista es igual de culpable porque está permitiendo el abuso. ¿Y qué creen? No solo está permitiendo, sabe que mientras mamá o papá narcisista esté desviando su enojo, su ira, su control, su todo hacia los hijos, no lo va a molestar a él. Entonces, por eso, no solo lo va a permitir, incluso lo va a facilitar para permitir que, ahora sí que mantener a la bestia alimentada para que no me venga a comer a mí. Entonces, son personas a las que también son igual de responsables en este proceso, ¿no? Entonces, es bien importante que nosotros podamos identificar que cuando estamos hablando de maltrato, pues no solamente hablamos de cuestiones verbales o físicas, también estamos hablando de negligencias, también estamos hablando de omisiones, y es lo que, disculpen estos monos, regularmente recurren a veces a hacerse de la vista gorda para que se pueda facilitar esa cuestión, ¿no? Y la verdad es muy triste porque eso permea todo un ambiente de violencia del cual es muy difícil de salir porque las redes primarias de apoyo no están funcionales para el paciente. Claro, y ya por fin, ahora sí respondiendo tu pregunta, ya conociendo todo lo que hacen estas padres y madres, es obviamente una persona que crece con esto, nunca aprendió a satisfacer sus deseos y necesidades, y se lleva a la edad adulta esta dificultad, ¿no? No los reconoce, no saben que ellos son importantes, entonces obviamente eso va a ser, hay una gran probabilidad de que terminen con parejas narcisistas, ¿no? Entonces, porque va a ser una dinámica que ellos conocen bien, ese autoconcepto va a ser muy malo, porque obviamente es una mamá que jamás va a reconocer los logros de sus hijos, jamás les va a dar, pues sí, un reconocimiento de sus, validarlo, pues,
validar lo que hacen. Entonces, obviamente, no van a decir, pues es que mi mamá es bien mala y por eso yo no tengo esta percepción buena de mí misma, sino que me lo reconocieron es porque no lo tengo. Se vuelven muy serviciales con los otros, porque obviamente estamos hablando de que una mamá con esas características explota. Y puede que sea una mamá que explote, violenta físicamente, violenta emocionalmente, el punto es que lo violenta, ¿no? Y eso va a hacer que se vuelvan como muy serviciales, muy sumisos, se sacrifican, subyugan sus necesidades para cumplir las de los demás con tal de no tener una de las consecuencias negativas que solían tener antes. Son muy críticos con ellos mismos, son muy punitivos. Esa voz de su mamá narcisista pues se vuelve una voz en off, con la que descargan casi toda su vida. Les cuesta mucho trabajo desarrollar una identidad porque recordemos que fueron la proyección de la identidad de su mamá, ¿no? O también lo que su mamá hubiese querido ser o tener. Y usualmente, por lo mismo, no van a cumplir sus metas, no van a alcanzar el potencial que hubiesen tenido, a menos que sean el hijo rebelde. Y es ahí cuando muchas veces esta oveja negra es su propia salvación, porque si tú no cortas y te vas, difícilmente vas a poder salir de ese ciclo. Y estas relaciones son muy absorbentes. Y como dijo Bianca, o sea, hay un patrón acá que se puede repetir, porque miren, aunque los ciclos de violencia, la verdad, son bastante terribles y muy curiosos al analizar, pero una persona que es víctima de violencia le cuesta genuinamente, uno, identificar los patrones, identificar las características y también tener las herramientas para salir de ahí. Y cuando salen, muchas veces se enfrentan a un malestar terrible y a veces la independencia también puede ser algo completamente abrumador. Entonces tienden a regresar a entornos violentos porque es lo que las personas conocen. Entonces, pues es lo mismo, es el miedo a lo desconocido. Esto es algo nuevo y no me vaya a ir peor, ¿verdad? Y luego, como yo soy un incapaz, como ni siquiera mi mamá me quiso, pues va a ser más difícil replicarlo con otra persona. Entonces, a veces se genera como un bucle que atrapa a estas víctimas, ¿no? Y eso es muy peligroso. ¿Por qué? Porque son patrones violentos que se siguen repitiendo y se van permeando con el paso del tiempo. Claro, claro. Y justo, ahorita decías algo, ¿no? Si no te vas, eso va a persistir. Desde tu experiencia, ¿hay algo que se pueda hacer por estos papás o mamás narcisistas? Irse. O sea, sí podemos trabajar el trastorno narcisista con varias herramientas. El problema es que los mismos rasgos de personalidad hacen que el pronóstico, la verdad, sea desfavorable o mayormente reservado en estas personas porque no hay una motivación inicial por querer cambiar, ¿no? Y entonces a veces también la relación terapéutica es difícil. Entonces hay como un conjunto de factores para que se pueda hacer algo. Primero, la persona narcisista tiene que hacer un clic con su terapeuta, o sea, es indispensable que la relación terapéutica permee ese ambiente, porque en ocasiones se van a confrontar estas ideas. Una vez que se identifiquen las distorsiones que tienes sobre sí mismo, sobre las otras personas, sobre el mundo, y tratar de reestructurar. Y eso es una chambota. Y si la persona no tiene motivación y no tiene interés en hacerlo, tú vas a poder implementar las 1,000,000 técnicas del mundo y ninguna te van a botar, porque el paciente mismo no las va a implementar y las va a rechazar por completo. Pero sí podrías quizás trabajar reestructuración. En ocasiones tienen como también hipersensibilidad a la evaluación porque, don perfecto, pues, ¿no? Entonces, podemos desensibilizar ahí para que pues puedan recibir evaluaciones de las otras personas, pero lo mismo, los rasgos de personalidad pueden botarnos, ¿no? Quizás podríamos empezar con un entrenamiento en empatía. A mí eso sí lo he trabajado con algunos agresores o con gente que
la verdad carece del rasgo y tratamos de verlo del aspecto racional, o sea, tratamos como de que identifiques, como de que conozcas las emociones, si no las puedes sentir como tal, al menos que conozcas el concepto y que conozcas como qué sensaciones o qué conductas o qué expresiones pueden ir asociadas a ellos para que a través de ese aprendizaje se pueda dar un reconocimiento y a través del reconocimiento de las emociones una comprensión y quizás una adaptación de la conducta, ¿no? Y pues técnicas específicas, ¿no? O sea, si implementan maltrato físico, hay acosadores sexuales, ¿no? Los problemas de pareja, o sea, y aterrizar concretamente. Pero es difícil porque pues no llegan. Y si llegan, la verdad, se resuelve el problema clínico y órale, vámonos, porque el simple hecho de que tú intentes cambiar como estas cogniciones, estos esquemas, pues indirectamente el paciente tiene ese mensaje de que esto no está bien, yo no estoy bien, entonces yo no soy tan perfecto como quería. Y a veces hay ahí un cierto rechazo hacia la misma imperfección y al descubrirse a sí mismos con estas carencias. Entonces, pues en mi experiencia es triste, la verdad. Ojalá que este tipo de espacios que hacemos nosotras, que hacen otras personas, facilitaran, ¿no? El acercamiento a personas que ejercen violencia a consulta, pero la realidad es que las víctimas son las que llegan. O sea, todavía que te violentan uno tiene que arreglar el asunto porque el agresor ni se presenta, ¿no? Entonces, mayormente el trabajo, y es triste, la verdad, es muy triste porque tú arreglas algo que se puede decir no rompiste y no tendrías que, pero el mayor trabajo se hace directamente con las víctimas. Y en ocasiones, como son ciclos de violencia que se han repetido por muchísimos años, o son conductas o son pensamientos que han sido reforzados por estos entes tan fuertes como mamá o papá, es una chambota también con la víctima, ¿no? Entonces yo a veces aquí sí les hago como la invitación siempre, mira, quítale la etiqueta de mamá, quítale la etiqueta de papá, y qué tal si me describes a la persona que hay detrás, de la forma más objetiva que tú puedas. Permítete ver qué hay detrás de la etiqueta, porque cualquiera puede ser mamá o papá hasta cierto punto, ¿no? O sea, si tienes las características biológicas necesarias, y no precisamente te hacen un examen mental para ver qué tan estable estás para tener progenie, que estaría de genial, estaría de lujo, porque no manches, son entonces los hijos y las hijas quienes pagan estas consecuencias. Y muchas veces son graves, o sea, realmente no solo se quedan en estas cuestiones de incapacidad o en estos pensamientos limitantes consigo mismos, estos también pueden llevar a desarrollar pues algunos trastornos clínicos y problemas de impacto o de salud pública, como por ejemplo el suicidio, ¿no? Al ser ya la única solución tan agobiante y tan desesperante del mundo que pues no, ¿cuál optas? ¿Qué piensas, Vi? Está muy cañón porque hay muchos pacientes que siguen viviendo con su madre abusadora, ¿no? Que todavía no son, obviamente la mamá les va a sabotear para que no salgan, o son muy pequeños para poder salir, y entonces sacarlos de ese entorno cuesta muchísimo trabajo. Y es un trabajo muy, muy grande, ¿no? Deseas arreglar lo que yo no rompí, supongamos en adultos que llegan, pero ya salieron de ese entorno, pues por lo menos ya pueden medio trabajar sin el ruido de su mamá de fondo, pero cuando, por más que tú trates de trabajar algo en consulta, resulta que regresa al entorno violento, se vuelve bastante problemático. Sí, y siguiendo esta línea, ¿no? De qué podemos hacer o el tratamiento, en cuestiones farmacológicas, ¿existe un tratamiento también para estas madres? ¿O cómo se implementa? ¿O tú cómo lo trabajas en consulta? Nada, se trata igual, nada más, si es que llegaron por eso, la comorbilidad, si llegan por depresión, si llegan por ansiedad, es lo único que se trata. Para el trastorno no hay nada.
no hay nada que hacer, son casos perdidos. Pues ya ven, amigos, traducción de casos perdidos, pronóstico desfavorable regularmente, así que si identifican esto, pueden acercarse a nosotros, pueden compartirnos la historia si quieren, pueden pedir como alguna consultoría, asesoría, pueden ir con otros especialistas. Tengan también mucho cuidado porque luego veo en internet que TikToks, que videos de que madre narcisista, tu novio narcisista hace tal cosa, 5 tips para identificar al narcisista y es como, ay, no, ni es, o sea, así que también aguas con la información que recibimos de todos los lados. Volvemos a hacer esta aclaración del principio. Si algo te suena, si algo te hace ruido, acércate a un especialista. No fuerza tiene que ser con nosotras, pero acércate a un especialista o alguien que te pueda ayudar. Y si tú estás en un entorno violento, la verdad puede sonar muy cruel, pero no tengas esperanzas de que va a cambiar o va a ser mejor. Salte tanto como puedas. Inserte aquí el huye, perra, huye. ¡Corre! Run, Forrest, run. Sí, no. Pues ya lo están oyendo. O sea, miren, del lado psicológico, ¿qué hacemos? No se puede. Del lado de lo farmacológico, no hay chochito tampoco. Entonces, No. si puedes, si ya lo identificaste, va a ser difícil, va a ser complicado porque te van a arrastrar, o sea, te vas a ir y te van a hacer sentir culpable por irte y tratar de vivir tu vida. Te van a arrastrar, pero... Y si sabemos que les gusta el drama, hay mamás que arman un borlote. Con toda la familia, ¿no? La difaman, no se imaginan, en serio sí llegan a hacer mucho drama, mucho escándalo, tanto que en algún momento las víctimas dicen, creo que le intereso, creo que sí le importo porque si no, no haría esto. No, es una trampa para atraerte así que muchísimo. Así les duele perderte, pero no por ti como ser humano. Les duele perder el control. Que hay algo que no toleran es perder el control. Entonces, sí, es una reacción emocional intensa, porque además son demasiado... sus respuestas, hay mucha disregulación emocional, pero no es porque tú les importes, es porque el hecho de que tú te vayas lo que implica cómo les afecta a ellos, y porque además son buenísimos para generar, para las fachadas, ¿no? ¡Lo quiero a él! Quiero dominarlo, hacerlo mío, aunque luego me aburra y me estorbe y llegue a odiarlo. ¿Odiarlo? Sí, a odiarlo. Les encanta, obviamente, tener una idea a los demás de que son muy buenos padres, bla, bla, bla. Y el hecho de que un hijo se vaya los deja como malos padres. Que pues sí lo son. Entonces, ¿sí? Eso es lo que más les va a doler. Y habrá quien haga drama un buen rato, habrá quien haga un gran drama, muy casi me mato. Pero pues... Tú firme, Amix. Sal. Así que, ojito ahí. Si tienes redes de apoyo, si tienes amigos, un primo de otra familia, lo que sea, donde te puedas agarrar, no dudes. Inténtalo. No, porque no es fácil, no te lo estamos endulzando. No hablamos probablemente así de crudo como es en consulta. Aquí nosotros les dijimos en el primer programa, y si no, vayan a escucharlo, que vamos a también tratar de compartir cómo somos nosotros en realidad, en esencia, lo que hay detrás del profesionista de salud mental. ¿Por qué presiento que un día tendré que contar esto a un psiquiatra? Y muchas veces, independientemente de que no te podemos decir como tal qué hacer específicamente, porque no podemos guiar u obligarte a hacer estas cosas, lógicamente, o en el fondo, o en este tipo de espacios donde la información no va dirigida a alguien en específico, sí podemos darte estos consejos, sí podemos decirte, el pronóstico no es favorable, no van a cambiar, no tengas falsas esperanzas, rómpelas. Lo siento mucho. Rompe esas esperanzas. Y tomando en cuenta esto, tú que
¿Qué tienes que decirle a los hijos de estos padres y madres narcisistas? ¿De qué manera pueden protegerse o empezar a trabajar en esto? A los hijos, ¿qué les puedo decir? Les puedo decir que se acerquen quizás a asociaciones, instituciones. Bueno, primero, tener cerca tus redes de apoyo. Después, acercarte a alguien que te pueda facilitar quizás la extracción o salirte de ese lugar. Muchas veces ese tipo de violencia que se ejerce es denunciable y las personas no lo saben. Entonces, claro que te puedes acercar quizás a fiscalía, ¿no? Puedes hacer una llamadita y solicitar poli si en algún momento lo necesitas. Claro que puedes tener también ese tipo de accesos. Acercarte a especialistas para reforzar cosas que tú quieras trabajar contigo mismo, para disminuir los malestares y los problemas y las consecuencias que vas a tener derivadas de esta cuestión, y que te permitas también identificar los factores de riesgo que te mantienen en ese ambiente, porque esos factores de riesgo, yo quisiera decirte que van a ser factores de prevención, pero desafortunadamente cuando ya seas víctima de violencia, ya no hablamos de factores de prevención, eso es antes, pero sí podemos hablar de factores de protección. ¿Para qué? Para que este ciclo no se repita, porque existe una cuestión de vulnerabilidad. Entonces, el problema de la vulnerabilidad es que te expone y facilita el hecho de que se repitan cuestiones de violencia en otros círculos. Entonces, el apoyo externo es sumamente importante aquí como un anclaje para que tú puedas salirte y te sientas seguro o segura en los otros entornos. Y los apoyos derivados de los especialistas para mermar la sintomatología y los malestares que van a existir son también recomendables. ¿Y qué más? ¿Qué más le podría decir a estos hijos? Tengan cuidado también cuando les toque fungir como padres, porque aquí giramos para varias direcciones. Una en la que vas a hacer completamente lo contrario, pues puedes llegar a ser completamente lo contrario y no caer en cuestiones de ya no ejercer limitantes, en cuestiones de negligencia, en cuestiones de otro tipo de desinterés, o puedes irte en cuestiones de extrema sobreprotección, igual disminución de la independencia de las personas, o puedes volver a replicar ciclos de violencia con tus hijos. Entonces también es como bien importante pues analizarse a sí mismos para conocer cuáles son mis áreas de reforzamiento, qué es lo que me falta trabajar, y si yo quiero ser padre, ¿qué necesito? Porque muchas veces maternar o paternar duele, porque no es hasta ese momento en el que también te das cuenta de las propias carencias que tú tuviste, y eso duele mucho, muchísimo. Así que, no sé, ¿tú agregarías algo más, Bianca? Pues justo eso también, si se dan cuenta que tienen problemas emocionales y están en una posición de planear paternar o maternar, reciban tratamiento antes de tener hijos, ¿no? O sea, por piedad. No, es demasiado lamentable ver cómo, obviamente no emitimos ningún juicio, ¿no? Pero sí es como pensar ¿no? O sea, que ya se dan cuenta siendo mamás o papás de, no, pues es que no debía haber hecho eso. No es como, sí, pero cuando te cuentan la historia es como, entonces ya venías con un dolor antes de todo esto, ¿no? Y en las generaciones anteriores eso es más difícil, ¿no? O sea, ya ahí no se contemplaba nada, es como lo que te toca hacer y según es ser papá y mamá en algún punto. Pero en las generaciones actuales, que esperemos estén más interesadas, pueden prevenir. No había terapia cuando yo era niño. Eso es evidente, Bob. No quiero que hables con un loquero de la escuela. Los Pataki no hablamos de las cosas, las echamos bajo el tapete. Algunas cosas están mejor bajo el tapete, Helga. ¿No? Ahí esos son los factores de prevención. Si tú como papá, no estamos diciendo necesariamente que tienes un trastorno de personalidad narcisista, pero si tú como papá o mamá te das cuenta que tienes problemas emocionales, que tienes dificultades, antes de tener hijos, por piedad, atiéndete. Porque aunque no vayas a tener
estos rasgos de comportamiento en tu crianza, eso no significa que no vayas a hacer sufrir a tus hijos. Y es de lo más egoísta el decir, bueno. Uy, te me atoraste. Y bueno, tuvimos algunos problemas técnicos aquí con la doctora Vi y pues yo me voy a despedir de ustedes. Otra vez vamos a darle seguimiento a la recomendación. Si notaste que pues tienes algún malestar emocional o algún problema clínico, por favor, ve a terapia, trata de trabajarlo antes de maternar o antes de paternar, porque independientemente de lo que exista, puedes generar malestar en tus hijos. Así que, ojito, chécate, medícate, todo lo que tú necesites para sentirte bien contigo mismo, no pasa nada. Si en algún momento también necesitas de la asistencia psiquiátrica, aparte de la psicológica, hay que romper mitos, hay que tener más acceso a la salud mental y si tú tienes conductas, trata de acercarte a un especialista, trata de trabajarlo para que disminuya tu impacto negativo en los demás. No todos se tienen que chutar las consecuencias de tus actos. Tratemos de no ser egoístas. Y bueno, si quieres tener hijos, por favor, no lo hagas desde las carencias. No lo hagas como para suplir, como yo lo voy a tratar como a mí no me trataron y voy a mejorar y voy a sanar mis heridas a través del hijo. No, un bebé no es un curita. Así que aguas, ojito ahí. Y bueno, materna y paterna, pues desde el amor, ¿no? Así que nos vemos próximamente y adiós. Compartan. Bye bye.